Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video dentro del canal y hoy tenemos un video muy especial. ¿Por qué? Porque ya está el preregistro de WoW Mobile, ¿sí? El juego este de Warcraft que estábamos esperando para teléfono para este año, ya está acá, ya tenemos primeras imágenes y en algo que me hace un poco de ruido, pero bueno, vámonos para abajo y vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a estar reaccionando a lo que son unas imágenes exclusivas de su juego, ¿sí? Del juego, de cómo va a ser para teléfono. Las primeras imágenes que podemos ver, pueden ver, este es el canal oficial de ellos. El juego se va a llamar Warcraft Arcane Rumble, horrible en inglés, ya lo sé, pero está acá y fíjense que subieron 2, 4, 5 videos en el día de ayer. Obviamente que vamos a estar reaccionando un poco a ellos y lo que podemos ver obviamente que son todos los personajes que vamos a tener. Tienen los héroes, están los ogros como estuvieron siempre, pero esto es lo que empieza a hacerme un poco de ruido a mí. Obviamente que nosotros no habíamos visto nada, sabíamos que iba a estar el juego, sabíamos que iba a salir para teléfono este año, pero como digo, no habíamos visto ninguna imagen hasta el día de hoy. Y ¿qué es lo que está pasando? Nosotros obviamente que nos quedamos con el Warcraft viejo, con el Warcraft de consola, con el Warcraft de PC, un mundo abierto, un juego de una manera lo imaginamos, y nosotros nos encontramos, o yo por ejemplo personalmente, estoy opinando por mí obviamente, me encuentro con estas imágenes y me empieza a hacer un poco de ruido. Obviamente que no hace falta ver mucho más para darte cuenta de que va a ser un Clash Royale, mundo Warcraft. Obviamente que va a tener algunas mecánicas diferentes o algunas cosas que en Clash Royale hoy en día no existe, pero a simple vista podemos ver de que son estilos muy similares. Obviamente que si uno ve todas estas escenas, uno se les levanta el hype y dice, oh, qué bueno se ve esto, pero obviamente que hoy en día todo lo que es tecnología y todo lo que es animación creció mucho. Entonces nosotros vemos esto y nos emocionamos. Miren lo que son esos gráficos, lo que son esas imágenes, lo que es esos personajes. Y la verdad que pinta mucho, pinta muy bueno, mejor dicho. Pero obviamente que esto no es el juego en sí, solamente es un tráiler, imágenes que vamos viendo de los personajes y demás. Pero obviamente que así gusta mucho. Pero vamos a dejar de ver un poco estas imágenes que igual están en el canal, que lo acabo de mostrar. Lo pueden suscribirse y se pueden empezar a seguir y a ver todos estos trailers que están subiendo. Pero vamos a ver imágenes exclusivas del juego. Bien, acá estamos en lo que es la página de Blizzard, ¿sí? Lo que es la empresa, ¿sí? Sabemos que son los que van a estar encargados. Y fíjense que tenemos cómo jugar. Ponte en marcha. Reúne recursos y despliega miniaturas. Usa tu reserva de oro para desplegar tu miniatura de forma estratégica en el campo de batalla. Consigue oro adicional con el paso del tiempo, extrayendo o abriendo cosas. Fíjense que acá abajo se puede ver, tenemos un sistema de energía que va subiendo, o oro como se lo llaman acá, ¿sí? En Clash Royale es elixir, obviamente acá es oro, pero fíjense que vamos ganando oro. Tenemos distintos personajes ahí seleccionados, cada uno demanda una cantidad X de oro y nosotros deberemos tener esa cantidad de oro para poder desplegar las tropas. Tenemos nuestro sector que defender y nuestro sector a donde atacar. Obviamente que nosotros vamos a ir pegando tropas y también, y tenemos que enfrentarnos y tratar de pensar la estrategia. Tenemos un modo de captura, domina el campo de batalla, captura objetivos como torres de vigilia o rocas de encuentro, úsalas para desplegar tu miniatura más cerca del objetivo. Es fundamental controlar el mapa para obtener la victoria. Esto es lo que se trata. Obviamente que nosotros vamos a tener una punta, el rival en otra punta, y en el medio van a estar estas torres. Si hay una ballesta que se por ahí, o una piedra acá, que es alguna piedra mágica, calculo, y nosotros al conquistarla nos apoderamos de ella. Entonces pues vamos a poder desplegar nuestras tropas desde ahí para que vayan a atacar a los rivales, o también van a funcionar como torres defensivas, ¿sí? Fíjense que en caso de si el rival la conquista y nosotros nos acercamos, nos van a atacar a nosotros, y si nosotros la conquistamos, atacar al rival. Entonces esto es una especie de captura a la bandera, donde tenemos que capturar, pero siempre la mecánica es la misma, con un oro que va a ir subiendo y con unas tropas que vamos a tener que ir desplegando, y las tropas se manejan solo hacia adelante en línea recta, ¿no? Sinergia. Gestiona la situación de forma estratégica. Las diferentes facultades de las miniaturas son los personajes, que otorgan ventaja en el combate. Las unidades voladoras son fuertes contra las de cuerpo a cuerpo. Las de asedio infligen daño adicional a las torres de vigilia, y etc. Domina la facultad de tu miniatura para ganar y aprende talentos para aumentar todavía tus poderes, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos, obviamente que bueno, obviamente que cada tropa va a tener su ventaja y su desventaja, y depende cómo la usemos estratégicamente vamos a poder
conseguir la batalla o no, ¿sí? Y después tenemos esto que es derrota al jefe enemigo. En marcha, tus miniaturas marcharán hacia los líderes enemigos e intentarán derrotarlo. Ayuda a tu fuerza con hechizos poderosos y dirígelas hasta la victoria. ¿Sí? Lo mismo, tenemos tropas, tenemos, vamos a ir desplegando, tenemos hechizos que podemos dar para ayudarlos. Es un juego que, ya digo, es como a lo que es el captura pantalla. Estoy viendo a ver si se puede ver algo más que algunas cosas que había visto. Y fíjense en esto acá, esto es Clash Royale, esto es nuestro mazo. Nosotros vamos a poder tener 6 cartas o 6 personajes, los cuales los podemos subir de nivel. Cada uno te demanda una cierta cantidad de oro. Nosotros obviamente que vamos a tener muchas más tropas para elegir que vamos a poder poner a disposición. Entonces nosotros tenemos que armar un mazo de cartas, de 6 cartas, para que sea lo más equilibrado, para tratar de ir a buscar la pelea, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos los personajes que, como digo, se van subiendo de nivel, se van haciendo cada vez más fuertes. Y después obviamente que los escenarios es una mejora, digo, es muy similar a Clash Royale. Yo lo veo un poco mejor o un poco más entretenido que Clash Royale, en el tema de que el Clash Royale es un cuadradito, un rectángulo muy corto y es muy ajedrez, muy corto. Solamente tenemos 2 caminos. Acá van a haber un poco más de camino y los mapas tienen un poco más de onda, pero bueno, en realidad sí, fíjense, en este caso este es el cañón mío, en el otro lado hay un cañón del enemigo, y tenemos las torres de defensa, que es el que tenemos que capturar, y solamente 2 caminos. O sea, ponemos las tropas de un lado y van a subir o van a atacar, y nada más. Sí, lo mismo acá. Fíjense que el mapa, el cañón rival está ahí, pero el tema es ese, solamente es tirar cartas y nada más. Y nos despedimos con estas imágenes de fondo. Fíjense, sí, 3 caminos, las tropas van hacia adelante. Bueno, en este caso un dinosaurio que va a ser, yo calculo que así como estaba la torreta y demás, va a haber un dinosaurio también que si lo conquistamos va a ser para nosotros. Pero bueno, muchos personajes, un juego de un Warcraft móvil que está por venir. Ya está el preregistro, sí, si ustedes lo buscan en la tienda. Sí, bueno, ponen Warcraft Argent Rumble y ella figura acá, juego de estrategia. Fíjense que, bueno, las imágenes tuvimos recién, las del mazo, no hay mucho más que eso, que lo que estuvimos viendo, y ya tenemos el registro activado. Obviamente que lo activamos y lo ponemos que se instale automáticamente apenas esté. Información del juego, obviamente que todavía no está disponible, pero bueno, si llega a haber una beta lo vamos a estar probando. Es un juego nuevo que está por salir, estilo Clash Royale. Va a haber PvE, PvP, jugador contra jugador, va a haber modo competitivo, va a haber mucho más, todo igual que Clash Royale, calculo yo. Pero bueno, está pronto a salir, ya está el preregistro, así que ya se pueden meter acá, y bueno, cuando salga obviamente que lo vamos a estar jugando y probando en directo. No le robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan.